El desarrollo de este encuentro, si bien no será transmitido vía streaming, va a ser grabado para poder compartir con posterioridad los contenidos. Y por cierto, además está decir que respecto a la contingencia sanitaria, nos regimos por todos los protocolos sanitarios con el aforo adecuado que nos permite la universidad. Para nosotros es un orgullo como universidad, como programa, un programa que lleva 12 años y ya estamos como tercera versión o 12 versión. Por la 24, sí. Del programa Magíster, cuando tal vez la comunicación estratégica era un concepto un poquito más esquivo o uno lo escuchaba menos. Hoy día todo el mundo habla de comunicación estratégica en nuestra área, no en el resto del mundo. Y por eso la necesidad de no manosear el concepto, de volver a darle contenido y de volver a recordar que la comunicación estratégica, como dijo Felipe, tiene que ver con evidencia, estrategia y no solo temas tácticos e intuitivos. ¿Ya? Dicho eso, yo antes de partir también voy a agradecer la universidad a Roberto, pero en realidad quiero especialmente, personalmente agradecerle por la generosidad de caer y él, porque en verdad se ajustaron por los tiempos, esto lo pensamos hace como un mes y cumplimos, trabajamos talleres a último minuto, pero efectivamente logramos hacer un trabajo colaborativo, que yo creo que parte de esta pega tiene que ver con eso, de poder responder a tiempo y que haya aquí algunos temas que tal vez van a ser muy novedosos y no tanto. Pero bueno, justamente la idea es poder conversar sobre ello. Así que nuevamente, Roberto, te agradezco. Vamos a hacer una presentación coral, que voy a partir yo, incluso voy a presentar algunas cosas de CADEP, pero bueno, somos de la casa, así que para los dos lados, no es nuestro, ¿Primera generación? de la primera generación del programa de nuestro magíster, así que sí, ya. Entonces, metodología mixta, cualitativa y cuantitativa. ¿Qué en particular se hizo? Se hicieron una primera etapa, digamos, se entrevistaron algunos objetivos, estamos hablando de personas entre 25 y 55 años, de todos los estratos socioeconómicos. Aquí, tanto es un estudio que está enfocado en la ciudadanía común y corriente, digamos, no es líder de opinión, no, ciudadanía. Y principalmente a nivel cualitativo se hicieron diálogos online, en que junto con hacer las clásicas metodologías o instrumentos como son los grupos focales, en complemento de eso se hacen diarios online y se interactúan con las personas para poder ahondar más profundamente en ciertas rutinas de información, como vamos a ver. ¿Ya? Entonces eso es importante porque efectivamente aquí, me voy para atrás, que era esta la primera lámina, que se acuerda. Tuvimos primero estos diálogos online del inicio para entender con ellos desde una perspectiva más general de sus rutinas de vida, cómo se estaban informando a las personas. Luego les hicimos que rellenaran una bitácora que se llama como una especie de guía de información para conocer con más detalle cómo se están acercando, qué tipo de información le están trayendo con respecto a las empresas y otros temas, diálogos de cierre online y finalmente se termina en una encuesta de panel web, que es más de orden de metodología cuantitativa. ¿Ya? A nivel de metodología cuantitativa se trabaja sobre este panel y tenemos 1.282 entrevistas. ¿Ya? Entonces complementamos tanto metodología cualitativa y cuantitativa. ¿Qué obtuvimos? Vamos a hablar de dos grandes temas, yo me voy a referir al primero y luego voy a dejar el espacio para Roberto. Primero, la gran pregunta que nos hacíamos era ¿cómo estamos interactuando? ¿Cómo están interactuando las personas con respecto a la cantidad y lo que mucho la literatura y la investigación especializada, pero también las propias personas nos están diciendo en un escenario de sobresaturación de comunicación? ¿Ya? Es una pregunta clave desde nuestra perspectiva porque muchas veces seguimos enseñando o seguimos discutiendo con respecto a la necesidad de establecer canales, de llegar a más, pero en realidad la gran pregunta aquí es cómo estamos logrando destacar entre tanto contenido de información. Y luego, después vamos a hacer una bajada más específica con respecto a temáticas de cómo esto se relaciona con el mundo de la empresa y qué se requiere para llamar la atención. Ahora yo inicialmente voy a hablarles de este contexto de lo que hemos llamado acá de escenario sobresaturado. Antes de eso, pregunta, ¿están escuchándome bien con el micrófono? Sí. Entonces, vamos. Voy a pasar rápido. Esta parte no es nuestra, sino de fuentes secundarias, pero quiero pasar rápido solo para volver a recordarles la gran prevalencia, la gran penetración que ha tenido Internet en todo tipo de público y que nos ayuda a explicar este escenario de sobresaturado de comunicaciones. ¿Ya? Obviamente, el tipo de agente o tipo de actor activo en el mundo online
una persona de mayor edad versus una persona más joven es muy distinto, pero lo que queremos hacer hincapié es principalmente esta prevalencia, esta alta prevalencia que tiene a nivel de todos los grupos socioeconómicos y de todas las edades con distintos tipos de uso, ciertamente en el mundo online, ¿ya? En ese sentido, estos son datos, digamos, comparados de fuentes internacionales. En ese sentido, uno además observa que la cantidad de sitios más visitados, en el caso de Chile, son múltiples, son diversos. Y aquí un primer concepto que seguramente ustedes ya lo han utilizado, pero que nos vamos a encontrar que parte de este escenario de sobrecomunicación es que las personas al mismo tiempo se están informando con una canasta muy mezclada de contenido. Pueden estar informándose sobre la misma noticia del gatito y al mismo tiempo se están informando sobre la noticia de la Convención Constitucional. Ese mix hace que muchos llamen que este es un escenario sobresaturado de contenido y también híbrido, donde las personas no como antes o no como ustedes se informan solo de información tradicional, sino se entremezclan sus contenidos de uso cotidiano, uso tradicional, etc. Vamos ahora con algunos resultados específicamente de nuestro estudio. Acá los gráficos están más chiquititos, si tienen que verlo antes, me parece, pero vamos a ver la pregunta muy simple. ¿Cuáles son los medios que están utilizando las personas para informarse? ¿Ya? Y viene desde el registro del 2017 para adelante. Lo primero, y esto era algo que ya la academia también hace rato viene investigando y sorprendiéndose, es acusar residuos y volver a recordar algo muy obvio, que las principales fuentes de información no son necesariamente los medios tradicionales, se entremezclan. Si usted observa, por ejemplo, principal fuente de información de Caracas es WhatsApp, lo que hace mucho sentido con la investigación internacional que está observando el impacto que está teniendo cuando las personas se informan como incidentalmente a través de la información que les llega de otros, tanto en el ámbito político, en el ámbito del quehacer en general, y qué decir en este caso en el mundo de la empresa. ¿Ya? Obviamente WhatsApp no produce un contenido, pero sí recircula. ¿Ya? Y eso es parte de este escenario sobresaturado de información en que yo recibo información directa, pero también declaro informarme sobre canales que hace poco, o para los que estudiaron periodismo hace un par de años atrás, no hubieran estado en su posibilidad lejana o horizontes de entender como fuentes de información. ¿Ya? Si ustedes observan, también observamos con la televisión abierta, que a algunos se le olvida que la televisión abierta, a pesar de todo, sigue siendo una tremenda fuente de información, sobre todo en un proceso económico de más bajo y de más edad. Pero así sigue, ustedes observan que hay un mix de que se entremezclan nuevos medios y medios que para muchos les cuesta entender que son medios de comunicación, pero para la ciudadanía a veces lo entienden como tal. ¿Ya? Acá en nuestro registro observamos una crecida de Instagram, por ejemplo, de YouTube. Nosotros en otro estudio de la universidad, y que seguramente también lo vio Roberto, para el plebiscito, para la primera vez del plebiscito constitucional, ya veíamos que Instagram fue una de las principales fuentes de información política para el segmento especialmente menos de 35 años. O sea, es una tendencia que uno está observando aquí y en otras partes. ¿Ya? Insisto, no solo la imagen, sino considerando como fuente de información. Y ahí se entremezclan con distintas formas. También una crecida que uno sepa aquí y en otras partes del mundo, vamos a ver mejor como fuente de credibilidad, portales online, ya con alto crecimiento. Entonces, es en ese escenario de diversas formas, donde incluso algunos me llegan a nombrar hasta TikTok, donde se entremezclan fuentes, formas, donde se recircula información, en que muchas veces las personas se tienen que ver enfrentadas a realizar distintas rutinas de información y a su capacidad de establecer selección de esos contenidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos en particular como tres tipos, hablamos de 3 escenas cotidianas, pero podríamos decir de 3 perfiles informativos de cómo se están comunicando según estratificaciones socioeconómicas. Primero el clásico, el millennial, que se suele usar, llámese generaciones menos de 35 años, digamos, en su forma de información. ¿Qué queremos mostrar? Que la rutina que están observando este grupo es permanente, ¿ya? Donde sus fuentes de información iniciales tienen que ver con fuentes también alternativas de información, como hablábamos antes, de Instagram y otros. Pero donde además su acompañamiento de información está muy asociado a lo que los gringos llaman commuting, que es traslado de un lugar a otro a partir del dispositivo del celular. Y toda esa información que llega desde ese dispositivo del celular.
¿ya? Y va revisando, y en ese sentido tiene una comunicación, una forma de información muchas veces mucho más de lo que se llama ahora en literatura como incidental, que voy llegando muchas veces por casualidad a ese tipo de información, o por algoritmo, ¿ya? Pero efectivamente no necesariamente es un tipo de información que yo llego, leo un diario, veo la prioridad, la jerarquía de noticias, sino que establezco este camino más incidental en que voy pasando de un tema a otro y que me voy informando permanentemente. Pero además tenemos, como senador, la generación, digamos, un poquito más mayorcita, que entremezcla mucho más claramente este portfolio de fuentes de información, de nuevos medios, con medios, comillas, podríamos llamar más tradicionales, donde principalmente su traslado, sus tiempos muchas veces tienen que ver con la radio de la mañana, segmento según S2, algunas radios clásicas, digamos, y que de alguna forma también va a establecer su rutina, pero más asociada a medios digitales, a medios más entendidos como tales, ¿ya? Medios digitales y no este consumo tan incidental, ¿ya? Y donde en varios casos, y en gran medida todavía el noticiero puede generar una rutina de cierre de la fuente de información noticiosa, ya como en el rito, acuérdense que acá tiene mucho de rito que yo me siento. ¿Ya? Todavía en esa generación puede estar ese rito que yo termino viendo las noticias para que me dé un orden de esa rutina tal vez más desordenada de consumo de información. Y finalmente nos encontramos con un grupo que tal vez, que en términos de estrato de edad es parecido, pero también de ingresos más bajos, donde nos encontramos que la presencia de la televisión, como ustedes saben, sigue siendo muy relevante. Ya yo en nuestros estudios particulares hablábamos que el matinal o incluso el noticiario de la mañana pasa a ser como el clip de entrada, el despertador de la mañana, y que va marcando hitos, sobre todo en el caso eventualmente de aquellos que trabajan o desde la casa o con emprendimiento u otra forma que les permite seguir una rutina en torno todavía bastante en torno a la televisión. ¿Ya? Facebook está presente, WhatsApp está presente también como fuente directa o indirecta de llegada a información. Recordar que comparado con otras fuentes de información asociadas a redes, como puede ser Twitter, acá no aparece. ¿Ya? Con esto no quiero subestimar Twitter, pero recordar que Twitter tiene que ver un consumo eventualmente un poquito más elitista de gente de cierto público, pero el público masivo no necesariamente le llega directamente. Entonces nos estamos encontrando con distintas formas de acercarse a la información, distintas rutinas, particularmente, pero sí una idea y acciones de información permanente, de búsqueda de información permanente. Y eso es lo que hace, sobre todo desde la emergencia de lo más cualitativo, se nos presenta desde las propias personas que nos indican esta sensación, así como me estoy informando, me estoy abrumando. ¿Ya? De hecho, literalmente, esta es una pregunta que hicimos en la encuesta, le preguntamos con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo y un 50% de la muestra nos dice hoy existe demasiada información dando vueltas y es imposible procesarla. Y yo me quisiéramos quedarnos en ese punto fundamental porque justamente es una de las claves. Nuestras técnicas, nuestras tácticas siempre suponen que el problema es llegar a más. Pero a pesar que están en la mesa de la comunicación, nos olvidamos que muchas veces el cómo podemos establecer una diferencia va a ser reconocible en esa saturación de información. ¿Ya? O cómo somos lo suficientemente concisos para llegar a esa información. ¿Ya? Entonces, acá hay un punto clave de la idea. Yo ya antes les comentaba que toda esta temática de la sobresaturación de contenido, incluso del agobio de información, es algo que está teniendo un montón de impacto, no solo en las áreas de la comunicación con las empresas, también en la comunicación política. Ya desde la época del principio adelante, todo lo que fue la investigación anglosajona se ha centrado principalmente en esto y en tratar de estudiar los desafíos cognitivos que implica para las personas estar procesando tal cantidad de información y de qué forma lo hacen. ¿Ya? De hecho, hay un académico muy reconocido que habla de la crisis epistémica de la democracia, porque esto tiene consecuencias en cómo finalmente, por ejemplo, ahora las personas se están informando sobre el proceso constitucional. En un escenario en que todos hablan, no hay una jerarquía y requiere varios esfuerzos para procesar esa comunicación. Esto, insisto, llega a todas partes y afecta. Desde nuestro estudio, nuevamente, este escenario de sobresaturación es reflejado de distintas formas. ¿Ya? Fue muy, y acá un paréntesis,
Esto no es que llegamos a una hipótesis y la buscamos, como a veces ocurre en la investigación, sino todo lo contrario. Esto fue un trabajo bien paralelo de escuchar las voces de nuestros entrevistados. Y esta sensación permanente de por qué enoja, por ejemplo, cuando te llaman 3 veces por un call center, o por qué enoja porque te están mandando la misma información 4 o 5 veces, tiene mucho que ver con esa sensación de agobio de capacidad de procesar información, como algunos de nuestros entrevistados declaran acá en sus citas literarias. Te bombardean todos los días con correos, con información y publicidad. Es tanto que te atosiga, dice una persona de un grupo C2. A veces uno se satura con tanta información sobre la delincuencia, sobre la pandemia, te aparecen las mismas noticias en todas partes. Está bien que uno quiere informarse y saber qué pasa en el país, pero a veces agota que te bombardeen tanto. ¿Ya? Entonces la pregunta ahí, ¿cómo estamos llegando a ese bombardeo? Sigamos la misma línea, ¿cuál de las siguientes frases más te identifica respecto a tu consumo de noticias? Un 32% nos dice que frecuentemente está consumiendo a partir de múltiples medios. Otro 44% nos dice que frecuentemente las noticias, que son algunos medios que más confío. Esto es clave, porque muchas veces toda esta idea de la burbuja informativa tiene mucho que ver con eso. Cuando yo tengo tanta información, mi primer mecanismo cognitivo de selección es mi actitudes previas. Muchas veces pueden ser actitudes como confiar en un medio por sobre otro, una identificación política con un medio sobre otro, etc. ¿Ya? Entonces, estos empiezan a ser mecanismos de las personas para responder a esta cantidad de estímulos que reciben eventualmente diariamente. Ahora bien, las personas, nuestra audiencia, están desplegando permanentemente distintos mecanismos de defensa para enfrentar este cúmulo, esta ola, incluso tsunami en algunos momentos de información. ¿Ya? Primero, bloquear. Segundo, omitir, que no ver. Tercero, omitir, no escuchar, le llamamos acá, incluso pagar. ¿Ya? Y aquí, por detrás de todos estos mecanismos que le podemos poner nuevos nombres, está el mismo esquema de algo que les decía antes. El mecanismo, algunos le llaman la racionalidad, digamos, la ignorancia racional. Es que el primer mecanismo que yo tengo frente a cuando recibo mucha información es pasar. Eso que ha existido siempre, que existe lo que está en control con la televisión, ahora se refuerza aún más. Y estos mecanismos tienen que ver con eso, entonces. No es que la gente a veces sea lesa, que no quiera leer todo, sino porque también lo tienen un mecanismo de resistencia a ese cúmulo de información. Muchas veces creemos que nuestras audiencias son falta de educación, o decimos, oye, hay que educarla. Ahora yo en la convención he escuchado tanto esa palabra, hay que educar. Y de los 2 lados, o de los 3 lados. Y muchas veces presupone una visión de que las personas, mientras más información reciben, van a terminar pensando o siendo disuadidos. Y nuevamente nos encontramos con este primer bloque que lo vimos en los primeros estudios casi históricos de comunicación, que en un escenario como este se refuerzan más. Va desde, y ahora tengo además más técnicas, más tecnología, más dispositivos para poder hacer ese bloqueo, que va desde adblockers, desde dispositivos electrónicos, que decir, la vieja escuela apagar la tele, cambiar el control, bajar el volumen, y así. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que a nivel político que existe una actitud tan de rechazo, las personas bastan un cliqueo muchas veces para rechazar una noticia y cambiar. ¿Ya? O sea, en los tiempos de instantaneidad ahora, ese bloqueo y esa emisión puede ser mucho más rápido de lo que nos hubiéramos imaginado. Entonces, el punto que nos enfrentamos a este mundo de información, pero además las personas nos reconocen algo que tal vez muchos también nos ocurre, que no solo encontramos mucha información, sino que cada vez más encontramos de circulación masiva información de distinta calidad informativa, por no decir literalmente en algunos casos lo que comúnmente se llama como fake news, ¿no? Acá hay una gran controversia, siempre las personas dicen, oye, la fake news lo rumorean en el sentido siempre. Sí, estamos de acuerdo, se ha existido siempre. Por algo existe el periodismo, que es el mecanismo profesional de seleccionar y verificar que la información en teoría es más acorde a la realidad. Pero el punto es que el alcance masivo es el alcance tecnológico, cambia un antes y un después. Y eso lo sabemos, no tengo que hablar para ustedes pensar las consecuencias que está teniendo eso. ¿Ya? El punto es que muchas veces con ciertas fake news obvias es muy fácil detectarlo, pero hay otras que están en el límite, o hay veces que las personas manosean el concepto de fake news y le llaman fake news a lo que es su opinión distinta.
Esto es un tremendo dilema, una gran discusión que incluso en el mundo de las universidades, que decir, genera harta discusión de cómo establecer esas claves para que las personas sean capaces de distinguir de una información que tiene en algún caso, por ejemplo, la vacuna base científica o no. ¿Ya? El punto es que eso que podemos hablar claramente también en la universidad le está tocando, lo está viviendo en su cotidianidad a las propias personas. Y la pregunta es qué repertorio, qué conducta están utilizando. ¿Ya? Esto no solo los adultos, nosotros hicimos un estudio el año pasado en adolescentes, y este es un tema pero permanente incluso en un niño y una niña de 15 años, que ustedes no lo crean. Los cuales van generando mecanismos para tratar de creer o no creer con sus herramientas, digamos. Y que decir, incluso públicos de mayor edad, que a veces sobreconfían y a veces también pueden tener menos mecanismos tecnológicos para detectar que una información es cierta o no es cierta. ¿Ya? Entonces esto están usando en todos los planos. Las personas en general dicen, de cara cuantitativamente, nos están comentando con qué frecuencia están viéndose enfrentados a lo que ellos entienden como fake news, y cerca de la mitad de la muestra nos está dando cuenta de que están con ese contacto directo. ¿Ya? Acá simplemente se les pregunta por fake news, no sabemos si efectivamente es un fake news, de qué calidad, etc. Pero ellos sí lo están como lo están reconociendo como una realidad cotidiana. En cuál de los siguientes temas suelen encontrar más noticias falsas, y acá observamos, por ejemplo, que nos hablan de las elecciones del plebiscito de salida, después del conflicto de la Araucanía, Congreso, etc. ¿Ya? Las empresas, preguntamos, ¿fue muy con respecto a la empresa? Pareciera que menos. ¿Ya? No sé si les ha tocado a ustedes, mucho más bajo, estas son menciones mucho más bajo. Esto que aparezcan con más relevancia, noticias políticas y noticias de salud, es algo que también se está observando con mucha fuerza afuera. De hecho, hay un estudio maravilloso que realizan unos profesores de Harvard que demuestran que, por ejemplo, este tipo de noticias políticas, ¿por qué tienen más impacto y se perciben más? Porque tienen más facilidad de reproducción. No porque haya más algoritmos o bots, sino porque las propias personas retransmiten, aún sabiendo que no son ciertas las noticias. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, muchas veces esto que decimos, oye, qué terrible la fake news, las propias personas somos parte de esa precipitación. Responsables para enfrentar las fake news, los medios de comunicación, y creo que es una excelente noticia que lo reconozcan como tal y que sigamos haciendo esa pega, porque renueva el compromiso que en teoría los medios de comunicación y los periodistas tenemos que tener con la certificación de calidad informativa. Ahora bien, todo esto parece lúgubre, no es tanto. Vamos a ver después con Roberto oportunidades, caminos donde nos podemos comunicar en este escenario. Pero sí me gustaría terminar justamente con algo que cita un estudio que hace en 2019 en London School of Economics, que justamente habla incluso de crisis de información. Esto nos sirve para saber, porque también creemos a veces que muchos de nuestros problemas o desafíos son nuestros. Pero esto efectivamente ya tiene un buen tiempo en otras partes, sobre todo en las últimas elecciones, en el caso inglés, después de la elección de Brexit. Pero muy cortito, ¿por qué hablo y cito este estudio como término? Porque esta crisis de información muchas veces va a implicar que la responsabilidad, además, hay estos 5 aspectos que menciona este estudio, que tiene que ver con cuando hay mayor presencia de ciertas confusiones, la gente empieza a desconfiar más, empieza a haber una fragmentación de la audiencia, e incluso una distancia y una lejanía. Más allá de esos aspectos en particular, lo que me interesa es que frente a una crisis de información, la pregunta es qué rol tenemos nosotros como empresa de apoyar y colaborar, y no dejar solo estar en las manos de los medios de comunicación, sino nosotros cómo estamos comunicando y haciendo comunicación certera que permita de verdad entregar información de calidad a nuestra audiencia, a nuestro público y a las personas, en todo ámbito de escenario. Para entender eso, para ver algunas claves de eso, dejo ahora entonces a Roberto. Bueno, muy buenos días. Esta segunda parte tiene que ver con cómo resolvemos básicamente el contexto. El contexto, ¿cierto? Uno, sobre saturación de información. Segundo, la irrupción de las fake news que hacen finalmente que las personas sean o se sientan al menos el propio juez de separar lo que es verdad y lo que no es verdad. Y cómo nosotros desde las empresas, ¿cierto?,
enfrentamos este nuevo desafío de la irrupción de la comunicación a través de distintas plataformas. Vimos, como nos mostró la Moño, el crecimiento, por ejemplo, de Instagram desde la última convención constituyente. Perdón, Manuel. No sé, señora de Canadá, disculpe. La irrupción de Instagram y de YouTube desde la última convención constituyente. Eso era algo que no había ocurrido antes, o por la fuerza que tiene hoy día. Y por lo tanto, se nos presentan nuevos desafíos. Y quiero dar cuenta de dos principalmente a modo de resumen. Y el primero tiene que ver cómo podemos captar la atención y ser memorables en un escenario de saturación de estímulos. Cómo nosotros desde las empresas podemos comunicarnos, cómo podemos vincularnos con los chilenos, con la opinión pública, con la audiencia en este escenario de saturación. Y en ese contexto aparecen 7 claves que van a permitir en el fondo capturar la atención de la audiencia en este contexto. Por una parte, esto tiene que ver con densidad, tiene que ver con comunicaciones con alta presencia y frecuencia de aparición y en variedad de canales y medios. Esto se resume en una cuestión bien simple: lo que no se comunica no existe. Cuando tú haces un aporte, cuando haces una acción, si no se comunica simplemente no va a existir. Lo segundo tiene que ver con el atractivo, con la identificación, ¿cierto? Contenidos que generan atractivo e identificación muy relacionados con el disfrute y también con los intereses personales de las personas, como por ejemplo la utilización de un viaje, ¿cierto? Que es algo que yo voy a desear. Lo tercero tiene que ver con los intereses coyunturales, subirse y estar disponible y arriesgarse a lo que sea, subirse a la coyuntura. Contenidos que se hacen relevantes por las circunstancias contextuales de las personas. Ahí, por ejemplo, me acuerdo después del estallido social muy emblemático el caso de Obama, ¿cierto? Que tenía preparada su campaña producto de la consistencia de su comunicación, pero no tuvo que guardarse a propósito del estallido, digamos, y pudo seguir comunicando en ese escenario de coyuntura. El tercer punto tiene que ver con los recursos creativos, ¿cierto? Esto puede estar más asociado a la publicidad, pero también a la comunicación. Tiene que ver con la música pegajosa, tiene que ver con el uso de bajadas concretas para comunicar conceptos abstractos. Ahí, por ejemplo, la señora Juanita, ¿cierto? El 80% de los chilenos dice. Y códigos visuales o verbales distintivos. Un asadito ha funcionado muy bien, el reloj rojo de Piñera, que todavía queda ahí, seguimos con Gabriel Boric, digamos, y ese tipo de cosas, en el fondo, esos recursos creativos funcionan muy bien. Los beneficios personales, transmitir beneficios personales, beneficios que van directamente hacia las personas, los ofertas, los descuentos, políticas públicas concretas, hoy día son una forma de capturar la atención. Y finalmente tenemos el aporte a la comunidad, o sea, acciones que contribuyan al bien común o a grupos de personas con intereses comunes, y los rostros, ¿cierto? Y vamos a conversar después, en el fondo, hacer un zoom sobre qué pasa con los rostros, con la cara, que tiene que ver, ¿cierto?, cómo en el fondo le damos protagonismo también a personas conocidas, a celebridades, ¿cierto?, y cómo le ponemos cara a nuestra marca o a nuestra empresa, que a veces es finalmente una construcción simbólica. ¿Cuáles son los temas que hoy día, en el fondo, están generando un mayor interés en este contexto y para, en el fondo, poder capturar la atención? Esto lo tenemos comparado, de hecho, entre abril del año pasado y ahora junio. Y es interesante, hoy día temas sociales como educación, salud, pensiones, economía, inflación, delincuencia, drogas y delitos, en términos públicos son los 3 principales temas. Interesante cómo crece el plebiscito, ¿cierto? Más de 20 puntos entre el abril del 21 y junio del 22, y cae la pandemia, que era el principal tema en abril del año pasado, cae a 11 puntos. Y la guerra, perdón, 24 puntos, ahí se dio vuelta el cuadro, y la guerra Rusia-Ucrania también, como ha ido perdiendo cierta potencia en torno a los temas que hoy día están generando mayor interés en términos de la agenda pública. Ahora, también quisimos ir más allá e identificar qué es lo que está capturando mayor atención en relación a las empresas. Entonces, ¿qué es lo que están viendo las personas sobre las empresas? Y principalmente lo primero que ven son promociones y ofertas. Y ahí la pregunta va a ser, ¿es porque las empresas están preocupadas solo de productos y ofertas, o es porque las personas están buscando productos, promociones y ofertas? Entonces va a tener que ver, y esto puede ser interesante después, hacer un análisis sobre qué es lo que están comunicando las empresas realmente, sobre todo en televisión, en medios tradicionales y digitales, versus, en el fondo, qué es lo que dirá la gente que está interesada. Promociones y ofertas, los productos y servicios, su posición sobre lo que estamos viviendo como país. Esto aparece en tercer lugar
con 38%, esto me parece que también es súper interesante. Medidas para revertir el cambio climático, con 37%. Aportes y servicios que entregan a la comunidad, 35%. El desempeño económico ya más abajo, esto es algo que no voy a seguir con tanto interés. Su posición sobre temas políticos, menos todavía. Nos parece que le asignemos un rol a las empresas en ese eje. Medidas para aumentar la igualdad de género, no aparece con mucha fuerza. Y tendencias, moda, decoración, estilo de vida, gastronomía, viaje, es lo que hoy día está generando menos interés de informarse o seguir temas que están asociados a la comunicación de las empresas. Ahora, sobre los rostros en específico, identificamos, y esto me parece interesante también, 3 perfiles, que son los que la gente en el fondo genera una conexión especial. Por una parte está el rostro empático, ¿cierto? Que se mueve en el eje de la identificación y la cercanía, genera simpatía y familiaridad, se sienten que conocen la realidad de las personas y desde ahí representan la voz del pueblo y tienen la libertad para utilizar un lenguaje coloquial y un estilo directo y frontal sobre las autoridades, y ahí aparece como el principal emblema, ¿cierto?, el fenómeno de Julio César Rodríguez, que en cualquier encuesta que ustedes hagan les va a aparecer el nivel de conocimiento y imagen positiva en primer lugar por lejos. Luego aparece el rostro experto. Su eje es la expertise sobre lo que comunican, adoptando una posición de autoridad en la que educan a la audiencia, se asocia con más fuerza al mundo de la información y al periodismo en un tono más serio y formal. Y ahí, por ejemplo, aparece Matamala en un segmento sobre todo de la generación X y ABC1. Aparece, por ejemplo, lo que hizo Falabella con estos tipos de la historia, el precio de la historia, que fue, yo creo que una súper buena lectura de y cómo poder reformar relaciones el experto. Y luego están el ídolo, ¿cierto? El que se construye desde la admiración. Su eje es la aspiracionalidad, moviéndose en función de la admiración, que sus atributos que genera la audiencia. En general se trata de figuras que provienen del mundo del espectáculo y que destacan por rasgos físicos o estilos de vida, ¿cierto? Y ahí la Cecilia Boloco, ¿cierto?, podría ser un gran ejemplo de este rostro aspiracional, digamos, que nos permite conectar con la audiencia. El segundo desafío va a tener que ver con la credibilidad, con la confianza, en un escenario donde cada sujeto, ¿cierto?, está juzgando hoy día qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. En ese contexto, uno de los grandes desafíos tiene que ver con la confianza en la empresa, ¿cierto? Hoy día solo un 16%, confía en las empresas. Y luego tiene que ver también con la confianza en los medios y en las plataformas. Esto lo sabemos, hay otro estudio que salió la semana pasada. Las radios hoy día siguen siendo el medio que genera mayor confianza, luego los diarios y los portales online, pero aquí aparece un factor importante a propósito del fondo también de la comunicación, de cómo al final lo que alguien cercano a mí o un conocido a mí me valide como información, voy a confiar en eso. Y probablemente este punto, que es la primera vez que lo medimos, es interesante porque finalmente contrasta la confianza que tienen, por ejemplo, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, que son las 5 plataformas, ¿cierto?, más utilizadas para la comunicación en general, que tienen muy bajos niveles de confianza. Entonces, claro, la plataforma en sí mismo, uno dice, tengo baja confianza, pero cuando ese mensaje viene de personas cercanas a mí o a conocidos, ¿cierto?, tiene un refuerzo de confianza que hace que finalmente muchas veces yo sea el juez, ¿cierto?, entre lo que me dice alguien conocido y lo que vi en redes sociales. La televisión abierta, que tuvo una crisis muy significativa después del estallido social, ha recuperado su nivel de confianza y ha tendido a estabilizarse ahí, quedando en la mitad de la tabla. ¿Qué pasa con la confianza, pensando específicamente en la televisión? Y esto también es interesante. La confianza en los noticiarios centrales ha venido cayendo en el tiempo a un 45%, aunque sus niveles de confianza son más altos que los de los programas políticos y que a su vez son más altos que los de los matinales. Entonces la pregunta también es por qué, por ejemplo, Twitter o los matinales que tienen bajos niveles de confianza hoy día son los que tienen mayor capacidad probablemente de incidencia o de impacto muchas veces en la agenda. Y cómo en el fondo se contrasta, ¿cierto?, esa realidad hoy día. Otra cosa interesante a propósito de eso es cómo estamos evaluando los distintos medios en distintos contextos. Entonces, de nuevo, esto está muy asociado a la confianza. En la última elección presidencial, la radio fue la mejor evaluada junto con la televisión y los diarios y portales online,
Y fíjense el efecto, por ejemplo, de WhatsApp, que me parece interesante, ¿cierto? Con una evaluación muy negativa, pero de nuevo con un altísimo impacto, ¿cierto?, sobre la agenda. En general este patrón se tiende a repetir en el proceso constituyente que estamos viviendo, en la pandemia y también en relación a las empresas y las marcas. Y por lo tanto hoy día la credibilidad o la confianza de la comunicación está probablemente en la horizontalidad. Cuando el ciudadano debe discernir si una información es verdadera o falsa, la mayoría recurre con un mayor grado de confianza a la experiencia de un par, a uno como yo, ¿cierto? En esta línea, algunas de las principales herramientas que ayudan a discernir la veracidad de una información, ¿cierto?, son por una parte el boca a boca. La opinión, información y recomendaciones de personas cercanas, amigos, familiares, vecinos, resultan particularmente creíbles al provenir de figuras con las que existe un vínculo de confianza previo. El segundo factor tiene que ver con la realidad, ¿cierto?, que genera mayores niveles de confianza en una comunicación que se plantea desde escenarios, desde personas, desde voceros a los que se perciben como reales y no como maqueteados. Lo tercero tiene que ver con el review, es leer, ¿cierto?, los comentarios y experiencias de otros usuarios que generan confianza al reconocerse provenientes de personas reales sin intereses de por medio. Y en cuarto lugar, y que ya lo veíamos, esto tiene que ver con los rostros empáticos, ¿cierto?, por su cercanía y conexión con personas comunes y corrientes, que generan mayores grados de credibilidad en el contexto del uso de rostros, por lo que muchos establecen cierta distancia, al saber que se les paga, ¿cierto?, por recomendar un determinado producto o marca. Y ahí, por ejemplo, todo el rol de los influencers en las redes sociales, yo creo que es un tema interesante hacia adelante. Más allá de que imiten un mensaje, la credibilidad también al final va a tener que ver con la actitud de quien lo recibe. Y en ese contexto identificamos a tres segmentos de la población, esto primero desde lo cualitativo y después lo validamos desde lo cuantitativo. Y nos aparecen, por así decirlo, como les decía, tres perfiles. Por una parte está la audiencia más oficialista, por otra parte va a aparecer la audiencia más suspicaz, y tercero, lo definimos así, quizás podríamos cambiar la palabra, pero parecía en el fondo importante, el conspiranoico, el que cree que todo es una conspiración, ¿cierto? Y lo que hicimos, estos segmentos los identificamos desde lo cualitativo en relación le pusimos tres estímulos asociados a la pandemia, asociados a los medios y asociados después también a la empresa. Y nos aparecían estos tres segmentos que validamos o tratamos de segmentar desde lo cuantitativo. Entonces podemos identificar qué tamaño de la población está en cada de estos segmentos. Vamos a tener un 40% de chilenos hoy día que tiene un carácter más bien oficialista, es decir, que la información significa algo valioso y que ayuda a las personas en su vida diaria, valida y atribuye credibilidad a canales y medios formales y reconocidos, los noticieros de televisión, la prensa tradicional, las radios, valida a los expertos y a las autoridades en las materias que comunican, y la comunicación de acciones positivas provenientes de marcas o empresas se reciben de modo favorable y se constituyen como una puente. Es un 40% de Chile. Luego tenemos un 37% que es más suspicaz. Estamos hablando casi del mismo peso entre oficialista y suspicaz. No se debe creer, ¿cuál es el perfil de ellos? No se debe creer en toda la información que se recibe. Parte de ella está diseñada para el beneficio de uno en desmedro de otro. Necesita complementar distintos canales y medios para sentir que contrasta la información y lograr hacerse una idea propia de la realidad. Acude así a medios tradicionales y reconocidos como también fuentes independientes y de bajo conocimiento. Duda de expertos y autoridades, pero finalmente la mayoría de las veces se comporta en función de lo que ellos dicen o recomiendan. Y si las marcas o empresas hacen cosas buenas por la comunidad, debe ser para obtener beneficios propios, pero igual es bueno que lo hagan por el beneficio que también significa para otros. Es un 37% hoy día de chilenos. Y finalmente tenemos un 23%, prácticamente 2 de cada 10 chilenos hoy día están en este perfil conspiranoico, ¿cierto? Hay información que se intenta ocultar a la población, desplegando ante ella una realidad parcial o falsa para mantenerla bajo control. Desconfía de los medios tradicionales y más formales y su realidad se construye con más fuerza desde fuentes independientes de redes sociales. Muchas veces no creen en las autoridades, pero sí en opiniones o teorías de otros que articulan teorías que hacen sentido con su propia visión, y a través de la comunicación de buenas acciones las marcas o empresas deben estar intentando ocultarnos algo. Y ese es el perfil de alguna manera de este conspiranoico, digamos.
Y es interesante, por ejemplo, cómo podemos ir distinguiendo, ¿cierto?, el consumo de medios, por ejemplo, por perfil. Lejos el más consumidor, ¿cierto?, es el oficialista, incluso en el promedio de uso de medios digitales, pero fíjense cómo aumenta el conspiranoico, ¿cierto?, el consumo solo o exclusivo a través de redes sociales y por lo tanto, en el fondo, es más abierto a estas teorías conspiranoicas. ¿Qué pasa con la confianza en los medios? Los oficialistas van a confiar mucho más en los medios en términos generales, el total de los medios, ¿cierto? El conspiranoico es el que menos va a confiar, pero se produce una distancia muy significativa en los medios tradicionales, y eso es lo que más me llamó la atención de esto, ¿cierto? El oficialista va a confiar un 62% en los medios tradicionales, es decir, televisión, diarios y portales online, radio, en cambio el suspicaz paga un 47% y solo el 31% de los conspiranoicos confía, ¿cierto?, en la información que obtiene de los medios tradicionales, y de hecho hay más confianza en los medios digitales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, digamos. Y me pareció interesante esto, digamos. ¿Qué es lo que hoy día captura mayor interés desde las empresas, desde este perfil, ¿cierto? Y vamos a diferenciar que el conspiranoico va a estar más que los suspicaces en proporciones y ofertas, pero en general, evidentemente, en cada uno de los ejes va a haber una diferencia donde va a haber mayor capacidad de poder relacionarnos con los oficialistas que con los suspicaces y que con los conspiranoicos. Entonces, termino con dos ideas importantes. Nosotros podemos identificar 4 claves que van a favorecer entonces en este contexto la comunicación de acciones. Por una parte, hechos concretos, ¿cierto? Y enfocarnos en hechos concretos en la realidad. Comunicar hechos tangibles que se hayan realizado, materializar el beneficio, mostrar los aportes de manera directa y real. Lo segundo tiene que ver con cercanía. Mostrar experiencias y testimonios de personas comunes y corrientes que se hayan beneficiado de la acción que queremos comunicar. Lo tercero tiene que ver con la consistencia. Mantener continuidad en la contribución a causas seleccionadas más allá de una fecha o un hecho puntual. Además, internalizar este propósito del quehacer y políticas de la compañía, asegurando que haya una coherencia interna entre lo que se declara y lo que se hace. Y finalmente, ¿cierto?, sin un carácter transaccional. Cuando la comunicación refiere al aporte de causas de una comunidad, se espera que no incluya mensajes comerciales referentes a la venta de algún producto o servicio. Esto porque en tales casos se activa la suspicacia en torno a la motivación de dicha acción y alto mensaje en que se puede obedecer principalmente de la realidad de vender o la necesidad de vender, ¿cierto?, restando credibilidad a las acciones que vamos a proponer. ¿Qué atributo hoy día, desde lo cuantitativo, ¿cierto?, es el más importante para que una empresa comunique una noticia o una publicidad? Primero, y por lejos, ¿cierto?, tanto en la primera mención como en la mención, que esto sea concreto. Que sea concreto. Luego que hable de temas contenidos con los cuales yo me identifique, que hable gente como uno, común y corriente, hable de un aporte a alguna causa de la comunidad y sea impactante, que no deje indiferente que genere debate, si esto asociado a la coyuntura. Ahí están los principales. Más atrás, la promoción de algo conveniente, una oportunidad, que venga un rostro conocido o que tenga recursos creativos, buena música, buenas ideas. Finalmente, y con esto quiero en el fondo quedarme y transmitírselo a ustedes, frente a las malas prácticas de la empresa, o que se han visto envueltas ciertos casos de corrupción, abuso, el 60% cree que es bueno que las empresas den la cara y expliquen su posición al respecto. Esto tiene que ver finalmente con el desafío de la comunicación, ¿cierto? Lo que no se comunica no existe, el que deja pasar en el fondo una crisis finalmente instala una realidad. Y creo que ahí, desde el contexto de estos dos ejes que hemos identificado, pues primero para capturar la atención y segundo para generar confianza, creemos que hemos logrado, ¿cierto?, llegar a algunas claves importantes sobre la comunicación de las empresas en estos nuevos tiempos. Muchas gracias.